Ya. Bueno, creo que hemos quedado en esta parte, ¿no? De la corrección granulométrica. Dentro de la subrasante existe una, siempre debemos hacer la corrección granulométrica, ya sea en partículas gruesas, en partículas intermedias o en partículas finas, ¿ya? ¿Y para qué se hace? O sea, ¿cuál es la finalidad de realizar esta corrección granulométrica? La finalidad que tiene es, en las partículas gruesas, proporcionar fricción y resistencia al impacto, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, como hemos dicho que la subrasante es la carpeta que soporta todo el espesor del pavimento, ¿no? Ya sea un pavimento rígido o un pavimento flexible, ¿ya? Entonces, esta subrasante, mediante sus partículas gruesas, o sea, que va a proporcionar la fricción entre partículas y a la vez la resistencia, ¿no? La resistencia al impacto, o sea, al choque que tiene con las llantas, ¿ya? Entonces, luego las partículas intermedias, ¿cuál es su función? Dice, proporcionan acuñamiento de la estructura, ¿no? O sea, las partículas gruesas, o sea, no pueden, existen vacíos, ¿no? Cuando se unen, cuando se juntan las partículas gruesas, existen vacíos, ¿ya? Entonces, de ahí que las partículas intermedias, ¿qué hacen? Vienen a rellenar esos vacíos, vacíos que dejan estas partículas gruesas. Y posteriormente, las partículas finas que dan, o sea, le aumentan cohesión al suelo, o sea, cuando ya llenan en su totalidad los vacíos, por lo tanto, por eso generalmente las finas son las que tienen presencia de arcilla y limos, ¿no? Entonces, por eso dice, proporcionan cohesión en conjunto con el agua presente, ¿no? Entonces, obviamente todos los suelos tienen una humedad respectiva, ¿ya? Entonces, cuando vamos a mezclar este tipo de suelos, ¿qué hace? Hace que las partículas más pequeñas ingresen dentro de los agregados gruesos, de los agregados intermedios, ¿no? Entonces, y se hace una mezcla uniforme de estos suelos. En el agregado fino, dice, conformado por arena gruesa y la arena fina. O sea, ustedes saben que el agregado fino, o sea, ¿desde qué tamiz es el agregado fino? O sea, ¿cuál separa los suelos granulares de los finos o los gruesos de los finos? Tamiz 200, Inge. 40, Inge. El 40, jóvenes, el 200, el 200 se hace para determinar, o sea, la plasticidad, y no, perdón, o sea, se hace ya o sea, utilizamos lo que pasa en tamiz 200 es, o sea, lo más fino, ¿no? Entonces, pero las arenas, o sea, es desde el tamiz número 40, todavía tenemos cuando hacemos granulometría, hacemos desde 2,5 hasta 40, y de 40 al 200 son los finos, ¿no ve? Porque hacemos todavía una curvita, ¿se acuerdan o no se acuerdan? O sea, hay una curva del material grueso, o sea, la primera parte desde el tamiz número, o sea, desde el tamiz de 2,5 pulgadas hasta el 40, y después del 40, ¿qué hacemos? Con el tamiz número, o sea, a partir del tamiz número 40, ¿qué ensayos hacemos? ¿Hacemos límites o no hacemos límites para clasificar los suelos, chicos?
Sí, ingeniero, hacemos los límites desde el tamaño. Hacemos los límites, chicos, por favor. Ya estoy hablando con jóvenes que tal vez en un año ya sean mis colegas, pero se quedan calladitos, pareciera que no han hecho clasificación de suelos. Ya, entonces, ya sé qué preguntarles ahora, ¿no? Los, la abertura, ¿cuál es la abertura de los tamices? Así les voy a tener que preguntar para que vayan, estudien, repasen lo anterior y no se olviden. ¿Qué tal si su primer trabajo es hacer una clasificación de suelos? ¿Qué van a decir? ¿El tamiz número 200 separa los finos? No, imposible. Ahí van a decir, ¿y quién ha sido tu docente? La ingeniera Ada, va a decir. Ella nos enseñaba así. Qué barbaridad van a decir, ¿no? Entonces, la arena gruesa aporta fricción y dureza del tamiz número 10 al tamiz número 40. La arena fina sirve para el efecto de acuñamiento del material grueso. Va del 40 al número 200, ¿ve? Y eso aquí, o sea, se toma la arena gruesa desde el tamiz número 10, ¿no? Entonces, nosotros en laboratorio hacemos, si no tenemos el 10, utilizamos el 40. 40, 60, 100 y 200. ¿Así hemos hecho alguna vez o no? Y tenemos el 10. ¿Lo ves? Separamos nuestro suelo y así hacemos, o sea, hacemos la granulometría del grueso, la granulometría del fino. Los limos y arcillas, ¿qué tamiz pasan los limos y arcillas? Tamiz 200. 200, sí. El tamiz número 200 son esas partículas así que casi no las podemos ver, ¿no ve? O sea, las vemos en conjunto, pero separaditas. Alguna vez, o sea, han tratado de ver una partícula, es casi el polvo, ¿no ve? Sí, ¿Es ingeniero, así o no? para determinar su curva granulométrica de eso también se utiliza el ensayo del hidrómetro. También, o sea, para determinar el tamaño de la partícula, o sea, de la partícula de las arcillas y de los limos, utilizamos el ensayo del hidrómetro, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué nos da el hidrómetro? O sea, nos permite calcular el diámetro, ¿no? Porque, o sea, son partículas que a simple vista no las podemos ver, ¿no? O sea, no podemos determinar su tamaño, ¿no? Entonces, de ahí que dice el limo desde las 50 micras hasta 5. Estos, o sea, se utiliza como relleno para impedir el movimiento de las partículas gruesas. ¿Ya? Las arcillas, o sea, las arcillas tamaño menor a 5 micras, o sea, micrones, ¿no ven? Aporta poros que hacen que las películas delgadas de agua establezcan en conjunto alta cohesión, ¿no? O sea, los limos no son suelos cohesivos, ¿no? En cambio, las arcillas sí son suelos cohesivos. Aquí tenemos, ahí está el chanchito para que se acuerden, ¿no? Las aberturas de los tamices en pulgadas y en milímetros. ¿Ya? Entonces, además aquí tenemos el porcentaje en peso que pasa por cada tamiz, ¿ya? Entonces, cuando queramos hacer una corrección granulométrica para la subrasante, entonces, ¿cómo vamos a mezclar? O sea, ¿en qué porcentajes, dice? ¿No? El tamiz de 1 pulgada es de... ¿cuánto es 1 pulgada en centímetros? 8,5.
2.54. 2.54, ¿no ve? O sea, una pulgada es 2.54 centímetros. Dos pulgadas son 5 centímetros, o sea, más o menos. O sea, así tienen que darse cuenta y de ahí se va bajando. Aquí, o sea, obviamente nos faltan más juegos de tamices, ¿no ve? Aquí nos falta, ¿qué viene después de una pulgada? Hacia arriba, pulgada y media. Hacia arriba, hacia abajo, antes de 3/4. 5 octavos. 5/8, ¿qué más? El de media, ¿dónde estará? Por debajo del de 3/4. 3/4, luego el de medio. 3/4, o sea, primero 3/4, el de media, luego viene el 3/8, ¿no ve? Y así, o sea, va bajando, ya va al número 4, dice en milímetros, 4 milímetros, es menos de 1 centímetro, ¿no ve? Menos de 1 centímetro. El tamiz número 2 es 2 milímetros, el 40, 0,42, el 200, 0.074, o sea, ni siquiera es, o sea, es mucho menos que 1 milímetro, ¿no ve? La cuarta parte, la cuarta parte de 1 milímetro. ¿0,7 dividido entre cuánto? O sea, para que sea 1 milímetro, ¿cuánto tendría? Ay, que están mal en lenguaje, van a tener que volver a repetir lenguaje, ¿no? ¿Dónde están sus calculadoras científicas? Los que entran tarde son los del otro grupo, se van a ir al otro grupo. Así que de aquí la mitad se va a ir al siguiente grupo. Compactación. ¿Qué es la compactación? Vamos a ver qué es la compactación. ¿Se acuerdan qué es la compactación o no se acuerdan? Es el mejoramiento de un suelo eliminando los vacíos de aire que se tiene y aumentando la densidad del mismo. La compactación es el proceso de densificación de un material, ¿no? Entonces, eliminando, como dice su compañero, o sea, eliminando los poros, los vacíos que tiene el suelo, ¿no? Entonces, a través de eso aumentamos la densidad de nuestro suelo, ¿ya? ¿Y cómo se hace en obra esta compactación? ¿Cómo se imaginan? O sea, nosotros hemos hecho en laboratorio, ¿no ve? Pero ahora en obra, ¿cómo se hace? ¿Podría ser con el saltarín, ingeniero? Ingeniero. Con el saltarín, ¿qué más? O sea, si me dicen, o sea, si nos dan de trabajo realizar la compactación en 1 kilómetro de terreno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? O sea, si nos dan ya un trabajo en campo, ¿qué es primero? Utilizar maquinaria más grande, rodillo, compactador. El riego primero hay que ver el agua, Inge, la humedad. Humedecer las capas que vamos a compactar, Inge, con el rodillo. ¿Y cómo voy a humedecer? ¿En función de qué? Para eso, Inge, se hace el ensayo de compactación porque dentro del ensayo de compactación lo que nosotros hallamos es nuestra densidad óptima y nuestra humedad óptima, perdón, nuestra densidad máxima y nuestra humedad óptima. Entonces tenemos que llegar a la humedad óptima en el suelo para empezar a compactar. ¿No tendré que hacer primero determinar el contenido de humedad de mi suelo?
¿Cómo voy a Claro, saber la cantidad de sí, agua que le voy a poner? Claro, ingeniero, eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso es lo primero, o sea, cuando tengo que compactar, o sea, ustedes saben, el primer ensayo que hemos hecho en suelos, ¿no? O sea, han hecho no, no sé si, no han llevado conmigo suelos uno, porque no doy suelos uno, pero el primer ensayo, cuando doy suelos uno, el primer ensayo y todos, el primer ensayo en laboratorio de suelos es el contenido de humedad, es o sea, el ensayo de contenido de humedad es el primero, ¿no ve? Es como el A, como la letra A en el abecedario, ¿no? Entonces, para hacer todos el resto de los ensayos, yo tengo que saber el contenido de humedad de mi suelo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar el contenido de humedad de ese suelo, del que tengo. O sea, lo primero que hay que hacer, o sea, antes de tener o sea, de poner a trabajar la maquinaria, ¿qué tengo que hacer? Hacer un ensayo primero en laboratorio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Haré contenido de humedad, haré mi densidad, mi compactación en laboratorio y de ahí voy al campo a simular ese ensayo, ¿no? Lo que yo he hecho en laboratorio tengo que hacerlo en campo, ¿ya? Entonces, ese proceso mecánico que lo hago en laboratorio, con esa, debo obtener mi curva de compactación. ¿Qué voy a obtener ahí? Densidad máxima y humedad óptima, ¿no? Entonces, en función de eso, ya voy a decir, pues, o sea, voy a calcular cuántos cubos de suelo, cuánto de agua, y después, para comprobar si esa compactación está bien, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a comprobar si mi compactación está bien? Sacando muestras, Inge. Grado de compactación. Ustedes no son de los que han llevado, ustedes no han llevado suelos 1 y suelos 2 de forma virtual, así que ustedes saben, ustedes han hecho en laboratorio. Densidad en sitio, ¿eh? Se hace densidad in situ, jóvenes. O sea, el ensayo para comprobar la compactación es el ensayo de densidad in situ. Por eso dice, o sea, eh, alguna vez los que han llevado al laboratorio de suelos conmigo, ¿qué hemos hecho? O sea, hemos simulado que nuestro suelo estaba compactado, ¿no? Hemos salido afuera y de ahí hemos extraído muestras. Entonces, lo mismo se hace cuando hablamos de compactación. O sea, que primero hacemos el ensayo de compactación para tener la curva de compactación para determinar, o sea, cuánto de suelo, cuánto de agua voy a colocar a mi suelo. Entonces, tengo mi rasante perfilada. ¿Qué hago? Empiezo a colocar ¿qué se llama? Los camellones de suelo, ¿no ve? Va mis volquetas y empiezan a dejar esos camellones de tierra, ¿no ve? Los montones de tierra que deja la volqueta, ¿no? De suelo. Entonces, deja ahí cada 5 metros, cada 3 metros, dependiendo del ancho de mi vía, ¿ya? Entonces, y después, ¿qué tengo que hacer? ¿Con qué maquinaria tendré que mover? ¿La motoniveladora? Con una motoniveladora, jóvenes. Tendré que esparcir ese material. Después de esparcirlo con la motoniveladora, ahí pasará mi carro aguatero. ¿No ve? Va a pasar mi carro aguatero y posteriormente, ¿qué va a pasar? ¿Qué es este material? ¿Qué es esta máquina que está aquí atrásito? El rodillo. Es un rodillo, ¿no? En función del tipo de suelo, utilizaré un rodillo liso o un rodillo pata de cabra, ¿no? Entonces,
Va a pasar el rodillo y eso ¿qué va a hacer? El rodillo es el que simula, el que hace la compactación, ¿no ve? El que elimina los vacíos del suelo, ¿no? Entonces, una vez que ya lo he dejado compactado, entonces vengo con mi equipo con mi cono de arena y determino la densidad en campo del suelo, ¿no? Entonces, o sea, si a ustedes les toca ser supervisores de una carretera, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces vendrán con su conito de arena y determinarán la densidad del suelo y si no sale, o sea, no sale lo mismo, no sale, o sea, la variación que tiene que ser 5 más y 5 menos, ¿no? Entonces, si el porcentaje de compactación es 95%, entonces, ¿qué tiene que ser la de ustedes? ¿Tiene que ser 100 o tiene que ser 90? Pero si es 88, 89 ya no sirve. ¿Qué significa que tiene que hacer? Tiene que rechazar esa compactación y decirle por más que sea su compadre, el ingeniero de la empresa, tiene que decirle, ¿sabe qué, compadre? Está mal, tiene que volver a hacer, ¿no? Y el compadre empezará a tendrá que remover otra vez el suelo hasta llegar a ese grado de compactación. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. La compactación es el proceso mediante el cual se busca densificar un material a una humedad particular. O sea, ¿quién determina la humedad? Yo, en función de la humedad de mi suelo. Para asegurar una compactación adecuada, deben realizarse pruebas en terreno que permitirán definir los equipos de compactación más adecuado para esos materiales, los espesores de capa y el número de pasadas del equipo seleccionado para cumplir con las especificaciones técnicas de densidad seca, ¿no? Entonces, o sea, ustedes de supervisores, ustedes de contratistas son los que tienen que elegir, sobre todo, o sea, el contratista, el director de obra elige la maquinaria, pero el supervisor es el que le va a decir si esta maquinaria es la correcta o no es la correcta, ¿no? En función de las especificaciones que yo debo alcanzar, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Al compactar un suelo se persigue lo siguiente. Dice, disminuir futuros asentamientos, aumentar la resistencia al corte y disminuir la permeabilidad. Estas cositas es lo que hemos hablado, creo que desde el primer día. ¿Ve? O sea, nosotros ¿qué estamos haciendo al compactar el material? Estamos evitando, o sea, cuando yo quiero hacer mi casa y el suelo es muy malo, ¿qué hemos dicho? O sea, cambiaré de suelo, ¿no ven? Haré una compactación. A veces antes de fundar mis zapatas, han visto que cuando excavan los albañiles después golpean con su apisonador manual. ¿Han visto o no han visto? Sí, sí, que he visto. Tienen unos mazos que se hacen los albañiles, ¿no ve? Unos bloques de cemento. Yo creo que sí han visto porque, o sea, en general los albañiles es su herramienta, es su compactador de ellos, su compactador manual. Cemento con un hierro en el centro. O sea, le hacen un mazo así de hormigón, ¿no ve? No solo cemento, es una mezcla de cemento con grava y arena y le ponen un fierro, ¿no? Un fierro estructural que tampoco va a poner un fierro muy, muy grueso, ¿no? Un fierro de, ¿cuánto? Media pulgada, ¿no? Entonces, que les sea fácil de levantar a ellos, o sea, de agarrar sobre todo,
¿no? Tampoco va a poner uno de 1 pulgada. ¿Cuánto es? Es 2.5 centímetros, ¿no? Un fierro ponen de cuarta, de media. Y con eso empiezan a apisonar donde va a estar fundada mi zapata, ¿no ve? Donde voy a armar mi zapata. Lo compactan bien, obviamente ellos no hacen pues el ensayo de compactación que tendríamos que hacer o el ensayo de densidad que tendríamos que hacer nosotros, pero nosotros ya como técnicos cuando vamos a hacer, si nos contratan para supervisar esa obra, antes de que el albañil haga, nosotros tenemos que hacer el ensayo de densidad, ¿no ve? Tenemos que hacer para decirle, ya, así está bien, ahora sí, puedes seguir. Porque si no, ¿qué va a pasar? Nuestra estructura se va a asentar y después se va a empezar a fisurar. ¿Y de quién era la culpa? Del ingeniero, ¿no ve? Del ingeniero o la ingeniera, así nomás dice. Pero si ellos han visto, dice, ¿no ve? ¿Cómo van a hacer mal? Entonces, por eso, o sea, cuando compactamos un suelo, eso evita los asentamientos, aumenta la resistencia de nuestro material y disminuye la permeabilidad. O sea, si compactamos, el agua no va a pasar fácilmente. ¿Qué hemos dicho que es la permeabilidad? Es el paso libre del agua, ¿no? Es la capacidad que tiene el suelo de dejar pasar el agua por su interior. ¿Qué más? El control de la obra final se realizará a través de determinaciones de parámetros, densidad seca y humedad de compactación. Es lo que ustedes decían hace rato. ¿No ve? Densidad seca y humedad es densidad máxima y humedad, ¿qué se dice? Óptima. Humedad óptima es el término que manejamos en compactación y en densidad, ¿ven? Densidad seca y humedad de compactación de los rellenos colocados. Las especificaciones para la compactación en terreno exigen la obtención de una densidad mínima, que es un porcentaje mínimo, que es un porcentaje de la densidad máxima seca obtenida en el laboratorio. Una práctica común para numerosas obras es exigir al menos al 95% del proctor modificado. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a hacer el ensayo de compactación, o sea, como mínimo debe tener el 95% del proctor modificado. ¿Ya? Entonces, de ahí como les decía, nos podrá variar 1, 2, hasta 5 abajo, 5 arriba, pero más, menos 5, pero más ya no, jóvenes, ¿no? Entonces, ese es, o sea, el 95% es el rango máximo, o sea, el rango que debemos exigir. Pero, o sea, si estamos 5 menos o 5 arriba, entonces sí entra, pero más ya no, ya tenemos que pelearnos con el compadre y decirle que vuelva a hacer el ensayo, ¿no? O sea, que vuelva a remover el suelo. Aquí está nuestra curvita de compactación. ¿Qué dice? Ahí está la densidad máxima seca, la humedad óptima y la curva de saturación. ¿Ya? Entonces, o sea, los que trabajen en caminos, sí o sí, todo el tiempo van a estar haciendo los ensayos de compactación. ¿Ya? Los que trabajen como les digo, o sea, no porque estén en vías van a hacer solo caminos. Imposible, igual van a hacer de todo. Igual van a hacer aguas, van a hacer estructuras, ¿no? No hay, peor que ahora no hay ni fuentes de trabajo, entonces a veces
hacemos de todos los ingenieros, somos los todólogos. Ahora sí, vamos después de hablar de la compactación, vamos a hablar de los geosintéticos que se utilizan también en las carreteras. ¿Qué son los geosintéticos? ¿Han escuchado alguna vez ustedes? Son materiales fabricados a base de petróleo, o sea, derivados del petróleo. ¿El petróleo serán? ¿No serán de los polímeros, de los plásticos? No es esa misma lona que le ponen a los atajados. Es más o menos, ¿ya? Entonces, o sea, los geosintéticos son plásticos jóvenes, ¿ya? Por eso dice, los geosintéticos son materiales que se fabrican a partir de varios tipos de polímeros. O sea, ¿qué son los polímeros? Son los plásticos. Y que se utilizan para mejorar y hacer posible la ejecución de proyectos de ingeniería, de proyectos en la ingeniería civil. ¿Ya? Entonces, los polímeros son esos materiales, como decía también ahí su compañero, o sea, para que se imaginen, son una especie de impermeabilizantes, ¿ya? Son plásticos que se colocan para evitar que el agua pase, ¿ya? A veces, o sea, si no han visto, aquí por ejemplo, ahí se ve, ¿no? Que se está extendiendo, vienen en rollos así plásticos, no es un plástico cualquiera que encontramos, esos nylon, ¿no ven? Que utilizamos para las campañas. Ya tanto tiempo de que no hay campaña, ya se han olvidado, ¿no? No es ese plástico, pero son similares, ¿ya? Entonces, que tienen características diferentes. ¿Y qué hace? O sea, ¿para qué los utilizamos en carreteras? Los utilizamos para impermeabilizar, o sea, para separar. Por ejemplo, si tenemos un suelo muy húmedo, entonces colocamos eso y evitamos que el agua se eleve, ¿no ve? Por capilaridad, porque el agua que está en el interior se eleva y sale a la superficie, ¿no? Entonces, los geosintéticos en carreteras los utilizamos precisamente para eso, para evitar que el agua pase a nuestra estructura. Ya, entonces, además, también utilizamos en nuestras casas, o sea, cuando queremos hacer nuestra casa, ¿dónde colocamos? ¿Han visto alguna vez dónde se coloca esos geosintéticos o los impermeabilizantes? ¿Para separar qué? La humedad. Ingeniero, generalmente lo utilizan en estas nuevas casas de estilo minimalista que le dicen, ¿no? En la parte de la losa. Ya. Antes que eso, se utiliza en los cimientos jóvenes. O sea, ¿no ve? Cuando hacemos nuestra casa, hacemos cimiento y hacemos sobrecimiento. ¿Ya? Entonces, después del sobrecimiento empezamos a colocar el ladrillo, ¿no? Entonces, encima del sobrecimiento, generalmente se pone este impermeabilizante, ¿ya? Para evitar que el agua, o sea, porque el agua del cimiento suba hacia la superficie. ¿Ve? Entonces, por eso van a ver, si alguna vez ven cuando estén haciendo ¿qué se llama? Construyendo las viviendas o cualquier tipo de muro, en el cimiento, o sea, en el sobrecimiento, para separar el sobrecimiento del muro, se coloca, ¿no? Precisamente para evitar que el agua
pase del sobrecimiento hacia el muro, ¿ya? Después, eso tiene, o sea, los geosintéticos tienen varios usos. Como decía su compañero, también se utiliza en las losas, ¿no? En las casas minimalistas, o sea, ahora que están muy de moda. Entonces, como son, las casas son terminadas en losa, entonces el agua llega directamente y empieza a penetrar por la losa, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se coloca estos polímeros, se coloca para evitar que el agua pase hacia la losa, ¿ya? Entonces, son varios los usos que se les da a los geosintéticos. ¿Cuáles son las propiedades que tienen los geosintéticos? Dice, las propiedades mecánicas e hidráulicas de los geosintéticos han posibilitado su desarrollo en proyectos de construcción de mecánica de suelos. ¿Ya? Entonces, por eso, en general utilizamos, o sea, ahora se utiliza en varios tipos de suelos. Aquí estamos hablando de la mecánica de suelos, ¿no? Entonces, en todo o sea, en todos los usos, en los usos constructivos, vamos a utilizar esos geosintéticos. Ahora están muy de moda la utilización de estos geosintéticos. Los geosintéticos se dividen principalmente en geotextiles, geomallas y geomembranas. Ahí está ya. O sea, cómo se dividen y cuál el uso de cada uno de ellos. Ya. Entonces, en eso se dividen. Ya, tarea para la próxima, para el próximo lunes. ¿En qué se utilizan los geotextiles, las geomallas y las geomembranas? Así de cortito. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son sus usos principales que se les da? ¿Está bien? Bueno, jóvenes, hoy hasta ahí nomás. La próxima clase vamos a ver la parte de estabilidad de taludes. No se olviden de repasar algo de este tema para que hablemos en el siguiente. ¿Está bien? Sí. Bueno, ingeniero. Bueno, ingeniero. Listo, chicos, nos vemos el día lunes.